Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le agrada y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, amado Dios, queremos con todo el corazón pedirte que nos bendigas esta noche, dándonos tu buena palabra, enseñándonos para que de esta manera podamos, Dios, seguir avanzando en este mundo confuso, en este mundo lleno de falsedades, en este mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos a que tu palabra siga siendo en nosotros la luz meridiana. Ayúdanos, tráenos siempre entendimiento maravilloso, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, toma control de cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes. Y aquí estamos para escucharte. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En esta ocasión vamos a hablar de las 3 razones por qué el creyente es librado del maligno y del pecado. 3 razones por las cuales el creyente es librado del diablo, o sea, del maligno y del pecado. Por supuesto que es siempre importante la conexión, es decir, el que mencionemos de alguna manera, aunque sea breve, lo que ya anteriormente hemos estado hablando. En los versículos anteriores a este 18 que hemos leído, el apóstol Juan, que se está dirigiendo a la iglesia, les ha dicho en estos versículos, sería en el versículo número 16, 17, que debemos de orar por aquellos hermanos que no han cometido pecado de muerte, pero que no hay que hacerlo con aquellos que sí han llegado a cometer el pecado de muerte. En este caso estuvimos hablando del hecho de que no se puede entender estos versículos que está hablando del mundo, que está hablando de personas que no conocen al Señor. Estos versículos hablan textualmente refiriéndose a los mismos creyentes. Eso es lo que dice el verso 16. Si alguno viere a su hermano, dice, no dice al impío, sino a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte. Y estuvimos hablando que entonces hay pecados, ¿cómo se entiende esto de pecados que no son de muerte? Si todo pecado es ofensa a Dios. Pero acá dice que deben de orarse por aquellos hermanos que no han cometido pecado de muerte. Por eso hay que pedir a Dios, pero que no se haga con los que son o los que han cometido pecados sí de muerte.
Esto lo aclaramos en la idea de que siempre uno como creyente no puede ser perfecto. Siempre estamos en una situación de batallas, de luchas. Siempre somos susceptibles, somos vulnerables a lo que nos rodea con respecto a lo que no es correcto. Malos pensamientos, ideas que no son las que deberíamos de estar practicando en la vida, codicias y un montón de cosas que generalmente siempre nosotros como creyentes estamos en ello. Estamos, aunque no es ya nuestro campo, pero el hecho de estar en una naturaleza caída como seguimos estando, pues eso nos permite, ¿verdad? El vernos afectados por asuntos que ya no debieran. En ese caso, hay que orar por los hermanos, por ejemplo, hermanos pleitistas, hermanos desobedientes, ¿verdad? Porque todos esos aspectos son pecados. Incluso la mentira es pecado. Pero claro, como ya estamos dentro de su gracia, es ahí donde el apóstol está diciendo que oremos por ese tipo de consiervos, de cristianos, que oremos unos por otros. Y eso es importante, que cada uno esté orando por el otro. ¿Por qué? Porque ninguno es perfecto, ¿verdad? Dentro de nosotros se nos ven algunas cosas que sobresalen, ¿verdad? Algunas expresiones carnales, actitudes carnales. Entonces, en lugar de que uno pues ya esté señalando que ese es un impío, que ese es un no sé qué, debemos, de acuerdo a lo que vemos acá, debemos de orar que Dios le ayude a esa hermana a ser más consecuente con su vida espiritual, que Dios le ayude a nuestros hijos, que Dios le ayude a nuestros padres, que Dios le ayude a cada uno de los hermanos. Esto es importante, ¿por qué? Porque somos uno en Cristo, somos un cuerpo, y la Biblia dice que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Y eso es así, pues una uña se golpea, le duele hasta lo que nos tiene. Entonces, esa es la razón. Entonces, en lugar de condenar, hay que orar, ¿verdad? Los hermanitos que vamos entendiendo eso, entonces ya no nos volvemos jueces ni juzgadores, sino vamos a orar por ese hermano que nunca se congrega, y que ese hermano hay que orar por él, porque incluso el no congregarse es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estamos despreciando el pastel de la gracia, estamos despreciando el maná de Dios, que es su palabra. Entonces, lo que hay que hacer es orar, pero a la vez dice el apóstol acá que no hay que orar por aquellos pecados que llevan a muerte. Y en este caso decíamos que ese pecado que lleva a muerte, entiéndase de nuevo, y lo repito, que estamos hablando de creyentes. Entonces, el creyente que persiste en asuntos que ya debe de ir trabajándolos, porque este es un trabajo de cada uno. Hemos dicho que Dios nos ha dado la salvación, no ha sido un esfuerzo nuestro. Yo nunca busqué a Dios, fue Dios el que me buscó a mí, y Dios le buscó a usted. Pero eso no nos exime
de las responsabilidades como creyentes, de las responsabilidades de ir graduando dentro de la vida espiritual, de las responsabilidades de ir siendo mejores hoy que ayer. Ese es el trabajo ya no de Dios. De hecho, con su ayuda tenemos que ir avanzando en esa nueva vida, en ese nuevo propósito de ir, como dice su palabra, como la luz de la aurora. Es decir, a eso le podemos llamar, como se habla en la doctrina de la santificación, la santificación posesional es cuando viene Cristo a nosotros, nos poseyó, nos santificó, es decir, nos puso aparte. A esa se le llama la santificación posesional. Y la otra santificación, que es la continuación, es la progresiva. Entonces la santificación progresiva ya no es asunto de Dios, es asunto mío, en el sentido que yo tengo que ir progresando dentro del recorrido de la vida. Yo no puedo seguir siendo tengo 10 años de haber entrado a la vida cristiana, y cómo viene uno de crudo, de allá afuera. Uno viene con todas las mañas, uno viene pero totalmente marcado de su carácter, de sus pretensiones, de sus malas conductas, y así viene uno, viene crudo. Es como que el que llega al hospital no llega por sano, llega porque se está muriendo. En ese caso viene entonces el trabajo del creyente. El trabajo del creyente entonces es ir progresando, y debe de hacerse aún en contra de una naturaleza que nos lleva siempre bien corto. Pero el trabajo es progresar. Ahora tengo que ser mejor que ayer. Y pasan 10 años, pero yo ya no soy el mismo de hace 10 años. Y pasan 20 años y yo ya no soy el mismo después de 20 años. Se va pareciendo uno ya a lo de Dios, ¿verdad? Como en el caso de Pedro. 3 años había andado con el Señor en el discipulado, y lo conocieron porque hablaba parecido al Señor, el estilo del Señor, el habla del Señor. Por eso lo conocieron, no porque los judíos era costoso. Por ejemplo, usted dice, bueno, y a Judas, ¿por qué le dijeron que le enseñaran quién era el Señor para capturarlo? Porque entre los judíos, como se vestían igual, era difícil conocerlos. Usaban de esa ropa, no ropa de espléndida, como hacían los ricos. Los judíos normales, pobres, siempre se vestían con vestimentas así cafezosas, así aviejadas. Esas eran sus mantos, y todos eran iguales. No había que este va a ser el colorcito tal, no, eran parecidos. Usted ve en las películas, tiene sentido eso. Entonces, por eso a Judas le pagaron para que lo identificara dentro de todo el montón de judíos que andaban ahí detrás de él. Ese es. ¿Por qué le digo esto? Para que veamos que Pedro no lo identificaron por otras razones, que era de los seguidores de Cristo. Lo identificaron porque hablaba como él. Eso se llama ir avanzando en la vida espiritual. Ese es trabajo de uno. Ahora, cuando uno como creyente no avanza y persiste en las conductas pasadas, y como el mismo Señor dice, Padre, ninguno de los que me diste se me ha perdido. O sea, ningún creyente se puede perder. Ningún creyente, de acuerdo a la Biblia, a la teología paulina, nadie se puede perder de los que han venido a Cristo. Eso es lo que dice Pablo a los romanos en su capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pero eso no quiere decir que el Señor es un padre alcahuete,
que el Señor, que Dios, es cierto, son mis hijos y no se me van a perder, pero sí me los voy a cuajar. Eso sí no lo podemos evitar. Es ahí donde viene el apóstol Juan cuando dice, pero no hay que orar por los pecados que llevan a muerte. Es decir, ese creyente que persiste, entonces Dios se lo lleva. Se lo lleva a veces tempranamente. Y tan bonito que es estar en esta tierra, aunque sea, hermanos, aunque sea todos golpeados. Bonito en el sentido porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero ya uno en el cajón ya no sirve para nada. Ya no le sirve a Dios. Pues entonces lo que hace Dios, cuando ve que el creyente no tiene una progresividad en su vida de santidad, entonces dice, este está dando mucho problema, este está haciendo piedra de tropiezo, ¡pah! Y es ahí donde los disciplina, ya no con algo así, diríamos secundario, sino que con algo primario, con la muerte. Y poníamos el caso de Ananías y Zafira. El caso de Ananías y Zafira, porque eran creyentes, pero el Señor a los dos se los llevó temprano. Recién la iglesia estaba formándose. Imagínense qué importante es aprender esto. Recién la iglesia estaba formándose y los hermanitos no habían crecido en la honestidad. No habían crecido en ir cambiando. Seguían mintiendo y sobre todo querían mentirle a Dios. Y esa es la razón por la cual los disciplina. En el capítulo número 11, verso 30 o 17 de la carta primera a los Corintios, dice Pablo, lo resumo rápido, dice Pablo, bueno, en cuanto a la cena, el próximo jueves vamos a tener Santa Cena o la Cena del Señor. Dice que antes de participar, pruébese cada uno. O sea que la vida cristiana no es de estar inventando, haciendo algunas formas de que sí soy, porque nosotros mismos nos podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios. Entonces dice Pablo, y pruébense cada uno para participar de la cena. ¿Por qué hay que probarse? Porque son cosas sagradas, porque son celebraciones solemnes, porque se está rememorando el padecimiento de Cristo. Se está llevando realmente que es nuestra redención. Se está celebrando eso. Pero viene el creyente y supóngase que ya tiempo se hubiese casado y sigue en fornicación o viceversa o cualquier otro pecado. Entonces dice el Señor, bueno, y eso es lo que dice Pablo, pruébese cada uno, porque el que come indignamente, come juicio. Por lo tanto, hay algunos que enferman. Entonces hay veces que el creyente aparece enfermo y dice, ¿y qué será? Y empieza a orar. No, le ha caído la disciplina. Pero no solo enferma, sino que algunos duermen, dice, algunos mueren también. O sea, se los lleva el Señor. ¿Para dónde se los lleva? Para allá, para el cielo. Pero qué bien que se los lleve. Pero no queremos irnos. Entonces, de esa manera podemos nosotros como interpretar estos versículos, ¿verdad? Porque hay otras posturas. La postura de que es el pecado de la blasfemia, el pecado de que un cristiano asesine a otro y sucesivamente, pero no estaríamos hablando de ese tipo de pecados. Estaríamos hablando de pecados que son asuntos comunes que hay que irlo mejorando. Y por último llega Dios como a ejecutar juicio, como para dar también una alerta a la iglesia. Por ejemplo, se dice que el caso del juicio o de la muerte de estos
dos hermanos que le mintieron al Espíritu Santo y no a Pedro, fue al principio de la iglesia, fue como un mensaje para todo el recorrido de la iglesia, para que aprendan, estaba diciendo el Señor, a corregir las cosas y hacer las cosas bien. Decimos que fue como una reseña de alerta para todo el periodo de la iglesia, porque si el Señor siguiera ejecutando juicios, no quedáramos nadie. Empezando con el que está al frente, ya no hubiera gente en las iglesias. Pero eso es un mensaje. Damos un amén, iglesia. Ahora, hermanos, luego que Juan ha dejado claro esto, así es que ahora vemos está hablando de pecado, el asunto es pecado, y luego leemos en el versículo 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. En este caso, está diciendo el apóstol a continuación que estos creyentes o el creyente en sí, en su generalidad, es un creyente que no es el anhelo de él o de ellos el vivir en la práctica del pecado. Es decir, no es normal, porque siempre cuando nosotros vemos normalmente al que se llama creyente y que está con continuidad, no pecados de omisión o pecados ya muy marcados, pecados de los más horribles que ya hemos dejado. Entonces ese creyente es alguien que no se siente bien en la práctica del pecado. Entonces, esto es una de las razones por las que decíamos a manera de tema, las tres razones por las que el creyente es librado del maligno y del pecado es primeramente porque, en primer lugar, es nacido de Dios. El nacido de Dios, es decir, es alguien que lo engendró Dios. Esto lo podemos ver en el caso de Nicodemo. Nicodemo era un gran conocedor de los asuntos de la religión judía. Eran teólogos, eran entendidos, eran personas que luchaban por conocer las profundidades de Dios, pero era alguien que no podía tener ese contacto con Dios y no podía heredar ni tampoco ser parte de la familia de Dios, porque para ser familia de Dios, eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Entonces, ese creyente que ha tenido ese nacimiento del agua y del espíritu, como se lo dicen a Nicodemo, ese creyente, él lucha aún con sus flaquezas para no ser practicante del pecado. Entonces, esta es una de las bendiciones, y no es practicante del pecado. ¿Por qué? Porque él, hermanos, él ha tenido un engendramiento de parte de Dios, es decir, es engendrado por Dios. Y eso es lo que podemos ir viendo nosotros en el recorrido del comportamiento de cada creyente. Vamos a fallar
pero nosotros nos sentimos mal cuando fallamos. Es decir, no es que se vuelve una regla el estar pecando y el estar pecando. Entonces, no es posible. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y tiene una nueva naturaleza. O sea que todo creyente tiene una nueva naturaleza, aparte de la vieja que le queda o que nos queda. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, si usted no siente remordimiento, si usted no siente dolor, si usted, no mejora, no cambia, no avanza en ir soltando todas aquellas cosas que el Señor manda que las dejemos, eso es un buen alerta como para hacerse un acto examen uno. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo estoy practicando el adulterio, si yo estoy, bueno, Dios, ya, porque hay algunos que se la llevan muy de inteligentes. Por ejemplo, abrazado en la doctrina que la salvación no se pierde y dice: yo ya acepté a Cristo. Y ellos, en esa idea que la salvación no se pierde, ellos le dan rienda suelta a lo que siempre han hecho y dicen: no, ya no se pierde la salvación. Pero eso es un mal entendido, porque eso lo que demuestra es que no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando la persona insiste en el pecado, pecados que, como decíamos, ya deben de ser historia en la vida, entonces eso nos da una alerta que no hemos nacido de nuevo. Al contrario, el que ha nacido de nuevo y ha sido engendrado por Dios tiene una nueva naturaleza, y ese aborrece el pecado. Y si en algún caso un dardo del enemigo lo golpea, porque estamos expuestos a ello, ese no se queda. Poníamos el ejemplo de Pedro, que cuando Pedro negó 3 veces al Señor, cuando el Señor le vio a los ojos, Pedro salió, y no mascando chicle, salió afuera a llorar amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque le dolió el pecado. Al cristiano le duele pecar, le duele mentir, le duele hacer trampa. Y sucesivamente, el creyente, el nacido de nuevo, el que tiene esa nueva naturaleza, Dios por supuesto le ayuda, no es que uno es el campeón. Y ahí es donde nosotros podemos ir midiendo, ¿verdad? Midiendo el nivel de lo que somos o no somos. Entonces, cuando no hay esa dinámica, ese dolor por el pecado, bueno, entonces no hay mucho que hablar. Pero si a usted o a mi persona, a usted le duele, nos duele. Y eso es así, mano. Realmente duele. Uno se siente mal cuando miente innecesariamente, siente la reprensión del Espíritu. Uno se siente mal cuando, pues sí, inconsciente o conscientemente va a engañar a alguien. Siente mal, dice: no tengo. Es más, se siente mal uno cuando a veces por cosas insignificantes uno discute en la casa, discute con los hijos, uno se siente o discute con los padres. El verdadero hijo cristiano, el verdadero padre cristiano, el verdadero esposo cristiano, la verdadera esposa cristiana, se siente mal con una discusión, que no sea una discusión acalorada por una palabra. Dice: lo ofendí. Se siente mal la persona. Hay una reprensión. Entonces, eso es el parámetro de que esa persona ha nacido de nuevo y tiene una nueva naturaleza.
Otro aspecto en este caso, hermanos, es también, como dice el versículo, estamos en el versículo 18, dice el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Sabemos que somos de Dios, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, en este caso, aquí no hay puntos medios. Aquí lo que Juan está diciendo, que el que es de Dios, dividiríamos la raza humana en dos secciones. Uno es la sección que está con Dios y la sección que está con el maligno. Los que están al lado de Dios no los puede tocar el maligno porque Dios los defiende. El otro aspecto que nosotros podemos ver acá es que, hermanos, el que es de Dios, por ejemplo, el verso 20, el diablo no lo puede tocar porque estamos en el verdadero. El segundo aspecto es que no solo esa persona no es practicante del pecado, sino que, como dice el versículo número 20, esa persona está en el verdadero. Y eso lo vamos a leer cuando nos dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Esta es otra razón por la cual el diablo y el pecado no nos puede, hermanos, no nos puede, diríamos, derrotar. Nos podrán golpear, pero no nos podrán derrotar. Porque, por ejemplo, el creyente, nos dice Santiago en su capítulo 4, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el diablo no lo puede tocar. ¿Por qué no nos puede tocar? No nos puede tocar porque estamos en el verdadero. Porque no estamos en una religión. Porque si estamos en una religión, pues religión es religión. Si estamos en una cosa que no sea lo verdadero, pues ahí nosotros no tenemos forma, o la persona no tiene forma de poder mantenerse en pie. Por ejemplo, para mencionar algunos detalles, usted ve que las religiones, hay miles de religiones. Las religiones tratan la manera de educar a las personas, tratan la manera de inducir a moralidades a las personas. De alguna manera lo tratan, ¿verdad? Lo que sabemos de, por ejemplo, los alcohólicos activos, anónimos, es los alcohólicos, o sea, le ayudan en esa batalla del alcoholismo a las personas. Pero como es un método humano y las religiones son métodos humanos, el diablo hace su agosto con esa gente. El diablo los hace triza, les destruye los hogares, les mete droga, los hace asesinos, los hace del todo. Y la religión sigue ofreciéndoles cielo, porque siempre todas las religiones ofrecen cielo. Pero el cielo no se puede alcanzar por métodos que no son los verdaderos. Entonces, un segundo aspecto es que, hermanos, el diablo no nos puede tocar. No solo no nos agrada la práctica del pecado, porque hemos nacido de Dios y tenemos una nueva naturaleza, sino que el diablo no nos puede tocar
porque no estamos en una religión. Al religioso lo lleva a donde él quiere. Nosotros estamos en el verdadero. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? El verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El verdadero es el verdadero Dios. Entonces, Juan está diciendo a sus lectores, los está ubicando, les está mostrando un panorama para que ellos puedan ver el trasfondo de esta vida espiritual. Les está haciendo ver que el asunto del pecado que lleva para muerte, les está haciendo ver que no deben, que el verdadero no practica el pecado, más bien le duele, y que el que está en el verdadero, tampoco lo puede tocar el diablo, tampoco lo puede vencer el diablo. ¿Por qué? Veamos en Santiago, leámoslo corriendo. Nos dice en el capítulo número 4, verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Entonces el creyente, el que ha nacido de nuevo, se somete a Dios. Y al estar sometido a Dios, es alguien que está resistiendo. Está Dios con él, ¿verdad? Y el diablo huye. Entonces ese es, como decíamos, el segundo detalle por el cual, y la cuarta razón con la que Juan termina su primera carta. La cuarta razón lo leemos siempre en el versículo número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este tercer aspecto que vemos en este mismo versículo 20, en el trasfondo está hablando de la encarnación de Cristo. ¿Qué significa la encarnación? Acuérdese que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, vamos a buscarlo, en el versículo número 18. En el versículo número 18 del capítulo 1 de Juan, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo fue que vino Cristo acá? Vino Cristo, hermano del cielo, y se encarnó en un ser humano. Es decir, no es el asunto aquel que él tomó un cuerpo y se metió ahí en ese cuerpo. No, él se hizo hombre. Y esta es la tercera razón por la cual el diablo no puede tocar al verdadero creyente, porque la victoria se ha dado y la hemos obtenido en la encarnación de Cristo. Él dice el verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y como vino en carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero, y el verdadero es el mismo Cristo, es el mismo Dios. Estas tres razones son, hermanos, la roca
que sostiene al verdadero cristiano. Ahora, ¿por qué Juan termina de esta manera su carta? ¿Por qué? Recapitulemos. ¿Por qué Juan primeramente habla de que el verdadero no practica el pecado? Que el creyente no puede ser tocado porque está en el verdadero. Y que el verdadero es el mismo Cristo que bajó del cielo para tomar forma de hombre. El contexto de estos versículos es los gnósticos. Los gnósticos no creían. En primer lugar, los gnósticos no tenían la capacidad de dejar de ser practicantes del pecado, porque el hombre con religión y el hombre con sus métodos, con sus filosofías, es imposible que pueda dejar de ser practicante del pecado. Solo Cristo. Ahora, los gnósticos, que eran los enemigos de la doctrina de la iglesia, decían que Cristo era un hombre. Pero aquí Juan le dice, Él es el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El verdadero es Cristo. Él vino a revelar al Padre, revelando al verdadero, y el verdadero es el mismo Cristo. Es decir, como poniéndoles un tapaboca a los falsos que decían que Cristo no era el verdadero. Y esto es importante para los lectores de Juan, porque aquí Juan está remachando, está poniendo la rúbrica de la verdad, de la doctrina, de la gracia para con ellos. Y la tercera es que ellos decían que cómo era posible que Jesús fuera Dios si era un hombre, y la materia no puede ser hombre, porque la materia es pecaminosa. Pero aquí dice que la tercera razón es que Él fue el que vino en carne a manifestar a los hombres que Él era el verdadero. Así que, hermanos, estamos realmente en el caso de iglesia, estamos bendecidos. En cuanto a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que agradecer a Dios? Saber que si somos nacidos de Dios, vamos a ser personas que aborreceremos el pecado. Sabemos que al ser hijos de Dios y tener esta nueva naturaleza, nosotros lo hemos logrado porque estamos en el verdadero y porque nuestra redención fue a través de la encarnación de Cristo. Usted y yo podemos darnos por satisfechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es vernos en estos versículos, vernos en el espejo de la palabra y ir viendo, así como dice Santiago. No hagamos como vamos al espejo, nos arreglamos los colochos, pero luego nos olvidamos cómo era nuestro rostro. El espejo del creyente es esto: usted sabe que ya es nacido de Dios, lea la palabra. En la palabra vamos a ir encontrando cuál es nuestra nueva conducta. En la palabra vamos a ir encontrando la deidad de Cristo. En la palabra vamos encontrando que Él es el verdadero, y eso robustece nuestra fe. Y eso nos lleva a ser cristianos, hermanos, no especulativos, sino cristianos sólidos. ¿Verdad? Eso es lo que, con lo cual termina Juan para los lectores, y en este caso termina esta carta para con nosotros también. Así de que es importante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor.
Pedimos que nos permitas desarrollarnos, avanzar, crecer en la vida espiritual. Ayúdanos a dejar de practicar aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, porque ya estamos viendo que tú disciplinas a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia de este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero todo lo podemos en ti, Señor. En ti somos no vencedores, sino más que vencedores. Ayuda a cada hermano. Ayúdanos a mantenernos en medio de este desierto y de este valle de lágrimas.